Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al Museo de Antropología. Bienvenido Diego Fonti, la verdad que es un honor para mí que estés acá, que hayas aceptado esta invitación. Bueno, también agradecer a Flavia de Suto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por su presencia. A Fabiola Heredia, que está también presente, a los colegas que se acercaron. Y bueno, Diego Fonti es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Humanidades, es doctor en Filosofía también por la Universidad de Friburgo, de Alemania. Diego Fonti es investigador del CONICET, docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. Titular de ética y de muchas otras materias también, donde trabaja y ejerce la docencia. Me parece importante destacar que Diego tiene una larga y reconocida trayectoria en temas de ética y filosofía de la religión y otros más. También creo que es interesante, no apenas una nota de color, mencionar que Diego semanalmente escribe en una editorial o tiene un espacio en el diario El Día, que es sumamente interesante y les recomiendo, y también en el programa de radio de Cacho Viñolo. Y bueno, creo que son expresiones de la personalidad y del quehacer filosófico de Diego que me parecen importantes de resaltar y señalar. Así que, bueno, los dejo simplemente con él y también con Flavia, con esta conferencia que se tituló Religiones, Argumentos y Discusión Pública en Democracia. Bueno, primero el agradecimiento porque Mariana ha sido siempre muy generosa conmigo y con el equipo nuestro de investigación. Recién cuando estábamos por empezar me llamaron por teléfono que uno de los colegas del equipo entró a carrera. Un colega de La Rioja que hace filosofía de la religión pragmatista, José Jatuf, no sé si vos capaz que lo recuerdes. Así que bueno, una alegría también para nuestro grupo. ¿De dónde viene lo que yo quería que conversemos? Esta es una presentación como disparador para conversar un poco. A mí personalmente cuando supe que estaba Flavia, digo, no, a mí me gusta escuchar a Flavia porque yo escuché la mejor clase de mística, de historia de la mística, de Flavia de Suto. Y que me quería cortar las manos porque me olvidé de grabarla. Digo, pero si acá está hecho el libro. Habló 4 horas del hilo así, digo, hay que desgrabar esto y ya está el libro escrito. Pero bueno. Lo mío empieza por acá. A mí siempre me interesaron como 2 líneas que recién ahora con los años estoy logrando vincularlas. Hasta ahora corrían en paralelo. Por un lado, la filosofía de las religiones. Yo estudié, para quienes más o menos conocen el campo filosófico, dentro de la línea fenomenológica, aunque con el correr del tiempo, y siempre tuve algún interés por ese lado, pero con el correr del tiempo me fui acercando más o vinculando más con el pensamiento crítico, la filosofía crítica, por un lado. Pero por el otro lado, ese para el análisis de sociedad y religión, por decir así. Pero por otro lado, siempre me interesó ver que la filosofía tenga una aplicación práctica, ¿no? Vieron que siempre se dice, bueno, ¿cuál es la utilidad de esto? Sobre todo quienes hacemos filosofía. Dicen, bueno, ¿y esto para qué sirve? Yo siempre defendí la idea de que no sirve para nada, ¿no? Porque las cosas más importantes de la vida son las que no sirven para nada. Por ejemplo, ¿para qué sirven tus hijos? Tus hijos son inútiles, algunos son más inútiles que otros, pero tus hijos son inútiles ¿en qué sentido? En que bueno, no es un útil, no es un vaso para tomar un agua, ¿no? Como ese capítulo de Los Simpsons, ¿se acuerdan que
el Abe, el abuelo, necesita un riñón y Homero le dona el riñón. Y cuando termina el capítulo, dice Homero, toda la familia en torno a él, a la mesa, a la cama, y Homero dice, no importa, todo lo que yo necesito está aquí. Y lo toca a Bart en el riñón. Dice, todo lo que yo necesito está aquí. Bueno, sí, hay útiles, pero creo que las cosas inútiles son importantes, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que sí, y hay que defenderlo, ¿cuál es la utilidad de pensar filosóficamente? Y la utilidad yo la enganché y la pude vivir en el ámbito de la bioética. Muy desde la época que yo todavía era estudiante, me metí en el Hospital Materno Neonatal a trabajar en la comisión de bioética del hospital, ¿no? O sea que lo que yo iba leyendo en los textos, en las fundamentaciones, era para mí un cable a tierra total, escuchar a las neonatólogas, las genetistas, los trabajadores sociales, ¿no? Con los casos concretos, ¿qué hacemos en esto? ¿Qué hacemos en este otro caso? ¿Qué hacemos en este otro caso? A mí eso siempre me parece como de terror cuando uno ve, por ejemplo, en la historia de la provincia de Córdoba, cómo se fueron adaptando algunas leyes. Seguramente ustedes se enteraron lo que pasó con el caso de JS, que el Peca Soriano presentó aquí con la colega de ustedes, la señora la doctora que murió hace unos días nomás, después de haber hecho la presentación aquí. Creo que había pasado una semana, 10 días y falleció. Entonces, el problema realmente son problemas realmente importantes de abordar, a mi juicio, porque son problemas que atraviesan la vida no solo de quienes hacemos la academia, sino la vida como todo. Lo que pasa es que esto es como mucho más directo, mucho más inmediato, la vida de todas las personas en la sociedad. A cualquiera le puede pasar que estemos en el lugar de JS, en el hospital de urgencia. A cualquiera de nosotros nos podría pasar. A cualquier miembro de nuestra familia nos podría pasar. Entonces, es importante que vayamos pensando estas cuestiones. Con el correr del tiempo, estas dos vertientes que a mí me interesan, la filosofía de las religiones y la filosofía aplicada, la filosofía práctica, sobre todo la bioética, empecé a ver que dialogaban, que había una conexión entre sí. Y yo estaba pasando por un momento, complicado en mi vida también, y sucede en 2018 el primer debate sobre el aborto. Termina ese debate y yo, habiendo seguido bastante de cerca los debates, yo me quería, uno no puede decir pegarse un tiro, pero yo me sentía muy mal por la baja calidad de los debates. Uno veía autocontradicciones, una absoluta carencia del deseo de acuerdo, desprecio. Y esto sin poner clubes, digamos, se veía bastante transversal, ¿no? Bastante transversal. Entonces yo necesitaba decir algo y por eso escribí ese ensayito que salió en forma de libro, que creo que Mariana les pasó algunos capítulos de ese textito, que le puse de nombre Apostasías, lo que queda para la religión en el laicismo democrático, porque el emergente para mí, el síntoma, dirían los psicoanalistas, que a mí me llevaba a pensar esto, el síntoma social, fueron las apostasías, ¿no? Que cuando yo estaba en Alemania, quizá ustedes recuerden que hubo una tensión muy grande con el Papa Benedicto, que es alemán, cuando se acercó al obispo Williamson de Inglaterra, un obispo lefebrista, que era bastante negacionista de la Shoah, ¿no? Y un número importante de católicos fueron y abjuraron, hicieron apostasía en Alemania, ¿no? Claro, si ustedes hacen apostasía acá, ¿qué pasa? No pasa nada. Si vos nunca ibas a misa, ¿qué problema hay? Si vos no pagabas impuestos por la religión, está bien, es un gesto, pero no va mucho más lejos que eso. ¿Quién se entera? Vos y tu mamá con suerte.
tu grupo. En Alemania, si alguien hace apostasía, es una importante pérdida de ingreso para la iglesia. Porque las religiones en Alemania se sostienen con impuestos de sus fieles. Que de hecho, en uno de los capítulos del librito, lo que yo trato de hacer es pensar cuál sería el vínculo entre sociedad, un vínculo moderno entre sociedad y religión, y una de las cosas que traté de analizar es precisamente el tema de la financiación, que me parece un tema bastante relevante, ¿no? Una persona, siendo yo católico, una persona musulmana no tiene por qué pagarle a los obispos argentinos su sueldo, ¿no? Después hay otras cuestiones que son más complejas, porque tienen que ver con otro tipo de derechos, que es la financiación en los colegios. Pero bueno, esa la dejemos. El punto que yo iba es, ¿cuál sería la relación lógica, moderna, entre cosmovisiones o comprensiones religiosas del mundo, instituciones religiosas y el Estado, las leyes, la institución moderna? A partir del detonante de este primer debate, de esta primera discusión de la ley del aborto, a mí, me llevaron a sintetizar un montón de cosas, como un ensayo, un montón de cosas que yo venía leyendo, pensando, publicando desde hacía algún tiempo. Entonces, mi propuesta, si les parece, yo les comento ahora algunos de los detonantes de ese texto y alguna que otra actualización, porque claro, después uno sigue estudiando, a ustedes me imagino que en sus propios campos les pasa y dice, no, pero esto que yo escribí en realidad tendría que haberlo puesto así, o claro, leíste otro autor que te hace ver otra perspectiva, bueno. Pero, si les parece, veamos algunas de las premisas de esta discusión y algunos antecedentes. En primer lugar, la gran separación jovesiana, a partir de inicios de la modernidad, entre Estado políticamente fundado e institución religiosamente vinculante. Ahí se produce una especie de gran divorcio. Un divorcio complejo. Por ejemplo, uno de los saltos que yo les decía que uno va con las lecturas y demás, que uno va haciendo, es con algunos colegas, estamos trabajando a un filósofo contemporáneo que se llama Hans Joas, que tiene una revisión de la narrativa ortodoxa, tradicional, de qué pasó desde la modernidad. ¿Qué pasó desde la modernidad según Max Weber? Con Hegel, digamos, en las primeras décadas del siglo XIX, se da una confluencia de cristianismo luterano, visto como la cima del desarrollo racional del cristianismo, Estado moderno y ciencia. O sea, el mejor fruto de la Ilustración en la autopercepción de Hegel y de todos los hegelianos de izquierda, que vienen después de él, es la modernidad cuaja, cristaliza en el Estado prusiano. Nietzsche y luego la Primera Guerra Mundial significan la caída absoluta de esa narrativa, la muerte de Dios. Dios ha muerto. Ya no hay fundamento para ese Estado que vinculaba Ilustración, política y religión. Ya no hay fundamento. Dios ha muerto. Esa narrativa incluso tiene otros supuestos. Por ejemplo, hay un supuesto que dice una de las bases fundamentales de este desarrollo es Lutero. Lutero es el gran impulsador de la individualidad moderna, de la racionalidad, de la conciencia individual. Bueno, justamente lo que hace Hans Joas
es poner en cuestión esa narrativa que yo acabo de hacer. Sin embargo, esa narrativa es la que estructura mi trabajo. Pero ahora estoy como yo mostrando mi propio flanco, ¿no? Mi propio flanco. A mí siempre me gusta jugar dando vuelta a las cartas. Yo nunca supe jugar a las cartas, porque siempre muestro lo que tengo. Entonces todo, bueno, entonces ahí te equivocas. Después como uno es de filosofía, trata de salvar las cosas. Pero primero muestra uno su propio flanco, ¿no? ¿Qué dice Hans Joas? Hay que distinguir, como Pascal distinguía entre el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hay que distinguir el Lutero de los filósofos y el Lutero de los teólogos. ¿Quién es el Lutero de los filósofos? El que hemos leído en pensadores como Charles Taylor, Habermas. ¿Qué piensan de Lutero? Lutero es el impulsor de la modernidad. Ese es el Lutero de los filósofos. Pero cuando uno lee el Lutero de los teólogos, o sea, el Lutero históricamente institucionalizado, lo que pasó con Calvino, la Reforma, sucede algo que Marx dice por allí, y es, cuando vos estabas en el mundo católico, vos ibas a misa y tenías que portarte bien. Después te ibas al carnaval y hacías lo que se te cantaba. Porque un lado era la iglesia y otro lado era el carnaval. Hasta el día de hoy, en Alemania, los estados, las provincias que eran católicas, todavía celebran el carnaval, ¿no? Los otros no, van a trabajar, por supuesto. Sí. Pero, ¿qué dice Marx? Dice, Lutero hizo algo terrible. Puso al sacerdote adentro de cada uno. O sea, el sacerdote no se queda dentro de la iglesia y cuando vos te vas a la iglesia ya, mientras no te vean, después, bueno, hace lo que hace falta y después, de última, te confesás antes de morirte, como dicen los españoles, que Dios no nos coja inconfesos. Entonces, bueno, pero zafás. Lo que hizo Lutero fue incorporar al ojo divino, al ojo del sacerdote, adentro de cada uno. Y lo llevamos a todas partes. El super yo, digamos. Bueno, ese es el Dios. Esa es la división, y eso va a hacer que Joas diga, ya termino con esa autocrítica y vuelvo va a decir que esta idea de desencantamiento que propone Max Weber como una progresiva secularización del mundo es falsa. Y es falsa en dos planos. Es empíricamente falsa. Yo ahí puse una serie de estadísticas. Si las quieren chequear, ustedes las conocen, ustedes hacen ciencia empírica, no yo, entonces van a saberlo leer mejor que yo. Incluso en algunos de ustedes la propia Mariana estuvo involucrada en la investigación, por ejemplo de Malimachi, pero ustedes pueden ver cómo en realidad lo religioso, la visión religiosa del mundo, la comprensión cosmovisiva y simbólica del mundo, en realidad no muestra que se haya cumplido la hipótesis secularista de un progresivo descreimiento, de una pérdida de fe. Por ejemplo, un artículo que me gustó mucho, yo suelo leer el Guardian, me gusta mucho ese diario británico, y lo que muestra este Malik, a partir de estadística, es que por primera vez en la historia, en Gran Bretaña, hay menos cristianos que el resto de las cosmovisiones. Pero porcentualmente la cantidad de gente creyente es más que antes, igual o más que antes. ¿Por qué? Por los inmigrantes musulmanes. Los inmigrantes musulmanes mantienen sus mezquitas, como Oscar, ¿no?, que había venido a mostrar lo que pasaba en España, que ustedes me invitaron. Bueno, pasa eso, hay una efervescencia de lo religioso también. Entonces, la propuesta de Joas es, no le creamos a Max Weber, no le creamos a la línea que va de Hegel a Nietzsche a Weber. Tenemos que hacer una línea paralela, que es la que va de Schleiermacher, que es el paralelo a Hegel, a Troeltsch. Que ellos lo que muestran es que el ser humano en todo momento genera procesos de sacralización. Una de las hipótesis, por ejemplo, de Joas, es que los derechos humanos son un modo actualizado de ejercitar procesos de sacralización
así como los que Durkheim o Otto descubrieron como esencia de lo religioso. Esos procesos de autosacralización y de autotrascendencia son los que los humanos aplicamos, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, eso es para otro tema, pero quería que ustedes vieran por qué hay quienes dicen que esta posición del progresivo desencantamiento y secularización es falsa, tanto en el plano empírico como en el plano conceptual. Bien. ¿Cuál es la hipótesis? Me voy a quedar de todos modos en la hipótesis de la secularización. ¿Cuál es la hipótesis de la secularización? Que los rasgos característicos de la modernidad, el avance de la tecnociencia, el avance de la burocratización de las relaciones, la institucionalización, el avance de la concepción del individuo como fuente de toda moral, generaron un abandono progresivo del fundamento religioso de la cosmovisión. Un abandono progresivo. Al punto tal que uno de los rasgos, que de nuevo habría que discutir con Joas lo discute mucho, pero que el rasgo habitual es dónde queda, en la perspectiva secularizada, dónde queda lo religioso. En el fuero individual, en el fuero familiar. Son decisiones individuales. Después hay que ver qué queda de eso. Ahora, cuando uno ve la realidad, daría la impresión que lo religioso no ha desaparecido. De hecho, estas dos señoras, que son legisladoras, que entraron en el hospital de urgencia, dijeron públicamente que era por razones religiosas que lo hacían. No porque se estuviera violando una ley. De hecho, daría la impresión que todas las leyes estaban siendo cumplidas al punto tal que hasta la justicia se había expedido. En bioética lo peor que suele suceder es que se judicialicen los casos. Por los tiempos de la bioética, lo vimos en la presentación hace un mes más o menos, cuando vimos aquí el tema del caso de JS y demás. Ahora, Hermann Lübbe dice, ¿por qué permanece lo religioso? Hay análisis, como decir, bueno, por el uso del poder o cosas por el estilo. Lübbe dice, en realidad esos análisis son como medio poco interesantes. Lübbe dice que hay un rasgo a priori antropológico, yo me acordaba de Arturo Andrés Roy, que habla del a priori antropológico, que es nuestra finitud. ¿Por qué subsiste lo religioso? Porque es lo único que da respuesta a nuestra finitud. La modernidad no pudo, con su tecnociencia, dar respuesta a las preguntas del sentido, que son las únicas que son, importantes cuando enfrentamos nuestra finitud. Sin embargo, esta idea de desencantamiento efectivamente está ahí dando vuelta. Cuando uno reconstruye la noción de desencantamiento, hay importantes filósofos que dicen que el desencantamiento ya es un producto del monoteísmo judeocristiano, ¿no? ¿Qué dice el monoteísmo judeocristiano? Dios es Dios, el ser humano es el ser humano y el mundo es el mundo. Yo hice en la tesis doctoral un comentario sobre Franz Rosenzweig y Emmanuel Levinas. Y Rosenzweig dice hay 3 protofenómenos que son Dios, el hombre, el ser humano y el mundo. Y se relacionan entre sí, pero cada uno es cada cual. Después podemos discutir muchísimo, por ejemplo, dentro de la bioética una de las cosas que a mí me interesa es el campo ambiental. Hay quienes han encontrado en el monoteísmo el origen de la destrucción actual de los ecosistemas, ¿no? Hay un texto de White, Lynn White, del año 67, un medievalista, que en la revista Science, me parece que es, publica un artículo que se llama Algunos fundamentos de nuestra crisis ecológica. Y él toma el texto del Génesis, de conquistar y dominar la tierra, lo toma como incluso el verbo que en hebreo se usa es como cuando plantaba bandera un ejército sobre otro, o sea, conquistar y dominar la tierra.
como uno de los orígenes de nuestra destrucción ecológica. También dice que hay toda una historia paralela, que está en la antropología hebrea, es cuando Dios manda darle nombre a los animales. Nombrar quiere decir que puede comunicarse conmigo, no es catalogar, como en la modernidad. Entonces, si es comunicativo, no es algo que yo puedo dominar. Lo que dice White es que esas dos tradiciones subsistieron, pero por supuesto la que venció es la del dominio. Ahora, frente a este desencantamiento progresivo, el supuesto ilustrado era que la desaparición de lo religioso iba a ir paralela, de modo proporcionalmente inverso, al avance científico. Efectivamente ha habido alguna de esas pérdidas. Por ejemplo, algo que se pierde es lo que en filosofía llamamos el ethos, o sea, esa forma de ser integrada social que tenía una justificación religiosa. Esa justificación religiosa efectivamente no parece estar funcionando, ¿no? Como integración social, como fundamento social. Y ahí aparece un problema bastante interesante que uno que fue presidente de la Suprema Corte alemana, Bokenforde, postula, se llama el dictum o el postulado o la paradoja de Bokenforde, dice esto: la modernidad vive de supuestos que ella misma no puede garantizar. Por ejemplo, el supuesto de la dignidad humana, basado en la creación divina, ya la modernidad secular no lo puede garantizar. Entonces está buscando todo el tiempo reemplazos para poder sostener los supuestos que permiten vivir en sociedad, pero que ella misma no puede garantizar porque son de una época anterior. Bueno, estas cosas ya las dije. Bueno, me falta lo del capitalismo, pero en todo caso lo dejamos para después. Ahora, vamos al tema de la discusión pública después de esto. El problema es que tenemos que vivir entre todos juntos, ¿no? Es como esa gente que ama a la humanidad pero detesta al que tiene al frente, por supuesto, porque el que tiene al frente es concreto, la humanidad es una bella idea, ¿no? Yo lo que hice en el texto fue agarrarme de Habermas, brevísima introducción a Habermas. Habermas es un pensador que viene de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt, pero que a diferencia de la Escuela de Frankfurt original, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, que tienen una visión, Marcuse, que tienen una visión pesimista de la modernidad, Habermas dice que la modernidad es un proyecto inconcluso. O sea que todavía le podemos... Lo que pasó en Auschwitz fue un desvío de la modernidad. No fue, como dice por ejemplo Zygmunt Bauman, la lógica deriva de la modernidad. Fue un desvío, según Habermas. Entonces lo que tenemos que repensar es qué nos queda para convivir con otros. La propuesta de Habermas es: lo que nos queda es un modo correcto de acción comunicativa, de interacción con otros. Lo que él propone en su texto, que se llama Teoría de la Acción Comunicativa, es una serie de pretensiones de validez que nosotros sostenemos cuando hablamos con cualquier otra persona en serio. Por ejemplo, una pretensión de validez cuando yo hablo en serio con alguien tratando de ponerme de acuerdo es la pretensión de verdad. Si yo les digo que esto es un perro rosado, ustedes dirán que esta persona está equivocada, ¿no? Porque no hay una correspondencia, la vieja doctrina filosófica de la verdad, de la correspondencia, no hay una correspondencia entre lo que ustedes ven y lo que yo estoy diciendo, lo que entendemos por perro rosado y lo que entendemos por libro azul. No hay una correspondencia. Entonces, tiene que haber primero algún tipo de doctrina mínima de la verdad, naturalizada, o sea, que no suponga entidades metafísicas, porque en esas no nos vamos a poner de acuerdo, pero que dentro del campo empírico nos permita ponernos de acuerdo. Verdad. La segunda es un criterio de veracidad.
Veracidad supone que cuando yo voy a dialogar con alguien en función de normas que nos van a regular a todos y todas, lo mínimo que tengo que hacer es ser veraz en lo que yo estoy afirmando. No te puedo ir buscando engañarte, dándote la mitad de la información, tergiversándote las cosas, mintiéndote. Verdad, veracidad. Y el tercer criterio es rectitud normativa. ¿Qué significa rectitud normativa? Que cuando yo dialogo con alguien, hay en el diálogo una serie de criterios que yo no puedo no reconocer. Miren, vamos a hacer alguna cosa. Todos los que tengan rulo, vamos a discutir sobre algo, pero todos los que tengan rulo no pueden hablar. O todos los que sean descendientes de piamonteses no pueden hablar porque son unos pijoteros, cosa que es cierto, eso es empíricamente, yo soy uno. Eso está empíricamente contrastado. Toda la zona de San Francisco, por ese lado, terrible. No tiran nada. Cuando matan al chancho, ¿saben qué es lo único que desperdician? El grito, porque todavía no lo pudieron usar, pero el día que lo logren usar, el día que puedan hacer plata con eso, ya lo van a hacer. Bueno, entonces, claro, usted me va a decir, che, pero ¿por qué eso no parece muy justo? ¿Por qué vamos a dejar a los de rulo o a los piamonteses fuera de la discusión? ¿Por qué vamos a dejar a las mujeres fuera de la discusión? ¿Por qué vamos a dejar a los homosexuales fuera de la discusión? ¿Por qué vamos a dejar a esto o a los otros o a los otros? ¿Y qué va a decir Habermas? Efectivamente, sin ser habermasiano, podemos todos darnos cuenta que si vamos a discutir sobre normas que van a afectar a ciertos grupos, no podemos dejar a esos grupos afuera de la discusión. Eso se llama rectitud normativa. Entonces, ¿qué hace Habermas? Intenta, a la luz de estos criterios, ya en esa obra, Teoría de la Acción Comunicativa, ver qué se hace con lo religioso. La propuesta primera de Habermas es la lingüistificación de lo religioso. Dicho en otros términos, la traducción en términos aceptables por personas no religiosas de los contenidos de las tradiciones religiosas. Pongamos algún ejemplo. A mí me gusta poner el ejemplo de la madre de Gandhi. La madre de Gandhi era jainista. Vieron que los jainistas no usan el barbijo, pero no por el COVID, sino para no tragarse un insecto y matarlo, porque para ellos toda vida es sagrada. Gandhi, influenciado por esa versión del hinduismo de su mamá, tiene una postura radicalmente no violenta. ¿No? O sea, uno puede, yo sin ser jainista, creo que se puede aceptar la posición de Gandhi. O sea, se pueden operar traducciones de los contenidos religiosos a otros campos. Por supuesto que hay cosas que no son traducibles, y acá en todo caso vendría el problema. ¿Qué hacemos con los intraducibles? Pero bueno, ya llegamos a ese problema. La segunda posición de Habermas, con el correr de los años y su diálogo con otras personas, sobre todo con algunos teólogos muy relevantes, como por ejemplo Metz, que murió también hace unos años, poquitos años, dice que la tradición religiosa tiene una sensibilidad ante la vida fracasada y una capacidad motivacional de operar activamente, positivamente en el mundo, que la razón sola, el discurso racional solo, no puede movilizar. Finalmente, el último paso que da Habermas, a mi juicio, así periodizando, hace 3 años, en plena pandemia, en 2019, cuando cumplió 90 años, publicó un libro de 1.700 páginas, 2 tomos. Yo tengo mis piratas que me los consiguen en Alemania, entonces me mandaron el PDF, que se llama También una historia de la filosofía. Ese es el título, También una historia de la filosofía. Y el subtítulo es Sobre creencia y conocimiento. Si ustedes quieren en otra traducción, sobre fe y razón, pero bueno. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él argumenta? Bueno, primero dice, claro, antes tenía otros trabajos y no tenía tiempo para ocuparme de esto. Ahora que tengo tiempo, me ocupo de trabajar estos autores y temas que no tuve tiempo antes de trabajar.
Y lo que él muestra es que a lo largo de la historia del pensamiento, las creencias religiosas, desde la era axial que descubren algunos y que quizás ustedes lo escucharon nombrar a Karl Jaspers, es el que lo genera la idea de era axial, que dice que entre el 800 a.C. y el 500 a.C., 400, hay una serie de movimientos que van desde Japón hasta Grecia que tienen algunos rasgos estructurales parecidos, ¿no? Por ejemplo, negar el arbitrio del gobernante como fuente última de legitimación de la ley. Hay que ponerlo en otra parte, en la razón, en Dios, en el cielo, como los chinos, pero en otra parte. No es el arbitrio humano, la voluntad de poder del gobernante, lo que dice la ley. Bueno, hay algunos rasgos bastante interesantes. La ley tiene que estar escrita, que es otra característica. Bueno, lo que hace Habermas es reconstruir esa historia y mostrar cómo hubo una mutua corrección, un proceso de aprendizaje mutuo entre lo religioso y lo laico, digamos, político. Voy a poner un ejemplo. Hasta hace 100 años, en el mundo católico, había que hacer un juramento antimodernista para llegar a las órdenes mayores, o sea, para ser diácono o sacerdote. ¿Qué decía el juramento antimodernista? Tenías que abjurar del cientificismo y de la democracia liberal. Por supuesto, del marxismo también. Tomá. ¿No? Hoy, hasta el más choto, no se puede decir eso en la universidad, hasta el más sencillo de los discursos episcopales hablan de ser buenos ciudadanos democráticos. Pero hace 100 años teníamos que abjurar de la democracia. ¿Qué pasó ahí? ¿Una autocontradicción? Bueno, en un sentido sí, pero sobre todo un proceso de aprendizaje, en términos habermasianos. Un proceso de aprendizaje. Y habla de la doble carga cognitiva. ¿Qué es la doble carga cognitiva? Para las personas creyentes, dice Habermas, tienen que no solo hacerse cargo del discurso científico, sino también de revisar cómo el discurso científico corrige sus propias comprensiones erróneas del campo científico, no de los otros campos. Lo que pasa es que muchas veces los campos se cruzan. Algo que no dije yo, a ver si lo voy a decir después, no lo dije, lo voy a decir ahora, que es muy importante en Habermas, y es que los campos deben separarse, los campos discursivos deben separarse. El campo de la ciencia no es el campo de la moral. El campo de la moral no es el campo de la religión. El campo de la religión no es el campo del derecho. Después hay que ver cómo dialogan, por supuesto. Porque no son compartimentos que no se conectan. Sí se conectan, pero son distintos porque tienen distintas pretensiones de validez. Bien, para ir ya terminando, así podemos charlar un rato más allá de esto. ¿Cuál sería el rol del Estado, entonces? ¿Qué sería un Estado liberal moderno? La versión tradicional es el Estado es neutral ante las comprensiones del mundo. Una vez yo estaba hablando con uno y decía, no, pues yo, así, hay un colega de filosofía, ¿no? Así bien del palo laicista, secularista, ¿no? No, que yo a mis hijos los crío sin mito y qué sé yo. Pero tuve una re linda celebración de la Pachamama en el colegio. Digo, pero déjate joder, eso más religioso que eso no viene. Y está todo bien, yo no tengo ningún problema con el sincretismo religioso, ningún problema, ningún problema. Pero digo, es una autocontradicción que vos me digas que estás criando a tus hijos de modo sin símbolo y resulta que me estás hablando de la Pachamama y que tuvieron un hermoso, que echaron el cosito y qué sé yo. O sea, no, está todo bien, pero a ver, quizás hay, esto estoy pensándolo ahora, lo que un gran teólogo actual, González Faust, llama la constitución idolátrica del ser humano. Todos necesitamos algunos ídolos, o todo el tiempo estamos buscando ídolos. Habría que analizar la situación actual del domingo, si no se puede interpretar desde ahí, ¿no? Desde la constitución idolátrica del ídolo. Y acá aparece la cuestión de la ideología, porque la crítica de ideología es una crítica, ustedes saben que la ideología, tanto en la versión tradicional de izquierdas
como en la versión oficial, pónganle ustedes de la doctrina católica, ¿qué es la ideología? Es la falsa conciencia. O sea, es la no ciencia. ¿No? Fíjense ustedes que de un modo muy interesante, Juan Marco Bayone, de aquí de Córdoba, ha analizado de forma muy fina cómo los discursos conservadores de la Iglesia Católica fueron abandonando progresivamente el lenguaje teológico y fueron utilizando para los mismos argumentos un lenguaje científico. Es bien interesante el trabajo que él hace en el análisis discursivo. Entonces, ¿qué sería ideología? Por ejemplo, Foucault detestaba el análisis crítico de la ideología, porque supone que yo estoy afuera de la ideología. La ideología siempre vieron que es como decía Tato Bores sobre la culpa, que es siempre la culpa de los otros. Bueno, ¿la ideología de quién es? Y de los otros. Yo no caigo en la ideología, ¿no? Bueno, ahí habría que ver cuál es el rol de la ideología en todo esto. Y otra cuestión interesante que yo traté de proponer ahí, que para mí sí son los aportes de las tradiciones religiosas hoy, que tiene nivel de pretensión de verdad, pero no en el campo de la ciencia, no en el campo de la moral, que es autónoma desde la modernidad, sino en el campo de la atención a las víctimas, cosa que la filosofía y la teología latinoamericana de la liberación han prestado mucha atención, el rol emancipatorio de la memoria del daño y de las víctimas, y el rol movilizador de la utopía. Acá, por supuesto, hoy hablábamos con Mariana por teléfono y me dijo una cosa que se la voy a plagiar. Me dice, estamos frente a un ecumenismo de derecha. Me pareció genial esa frase. Genial. Alguien se no importa, yo te voy a citar a vos como si fuera tuya. Me pareció genial esa frase, un ecumenismo de derecha. Porque cuando uno piensa en el ecumenismo, ¿en qué piensa? En gente cantando Cumbayá o qué sé yo, entonces son todos, ¿viste? Comparten el pan, invitan a los otros y vamos y hacemos, nos ponemos la kipá y vamos al shil y todo eso, ¿no? Pero hay un ecumenismo de derecha y eso se ve, por ejemplo, en la sociedad. Una digresión. Joas, una de sus matrices de pensamiento, si bien es un alemán, su matriz de pensamiento es el pensamiento pragmatista norteamericano. Y una de las cosas que la historia norteamericana muestra, que es muy interesante, es la confesionalización de las religiones, el confesionalismo, la convivencia democrática dentro de un mercado donde todos queremos captar al cliente. Y cada uno lo capta a su modo, ¿no? Cada uno lo capta a su modo. Se ofrece, de alguna manera, es una gran forma de convivir, porque realmente se baja la violencia religiosa y en ese sentido, pero se busca captar al cliente. Ahora, en el campo político, si uno ve Estados Unidos, claramente este fenómeno del ecumenismo de derecha es evidente. Voy a poner un ejemplo. La tradición católica en Estados Unidos siempre fue, vamos a decir así, progresista. Cuando uno ve, por ejemplo, un famoso obispo, que lo cita Hemingway por ahí, el obispo Ireland, de apellido como Irlanda en inglés, fue un obispo que estaba a favor de lo que hoy diríamos los demócratas en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque el catolicismo era minoritario. No era la mayoría, era minoritaria. Entonces te convenía tener leyes mínimamente igualitarias, que el Estado no se pronuncie a favor de los WASPs y cosas por el estilo. Te convenía, pues estábamos en la minoría. El fenómeno desde Ronald Reagan que sucede es que el catolicismo norteamericano, por el tema del aborto sobre todo, se vuelve de derecha y empieza a votar a los republicanos. Eso es un fenómeno relativamente reciente en la historia de Estados Unidos. Si bien hay otros ejemplos, por ejemplo, qué sé yo, también uno dice catolicismo, como podría decir cosas de, qué sé yo, el episcopalianismo, que es de derecha, sí, pero también hay otros distintos. Pero uno lo plantea así como de modo global. Por lo tanto, el problema de la utopía, y por eso lo traía a colación, hay utopías de derecha. Uno en general pensaba que la utopía, la calle,
el futuro, la revolución, son cosas de izquierda. Y bueno, como bien nos enseña, por ejemplo, la historia de Alemania, ya en la historia alemana hubo los revolucionarios conservadores, en la República de Weimar, los revolucionarios conservadores. Bien, para terminar, un bonus track, en todo caso, que es la pregunta que a mí me resulta bien interesante y es, ¿qué es lo religioso después de todo? Alguna vez a mí 3 conceptos me llevaron a pensar lo religioso: la teoría sociológica del funcionalismo. Lo religioso es un modo de funcionar con nuestras propias características, por ejemplo, antropológicas o sociales. Una posición fenomenológica que entiende al fenómeno religioso como una correlación entre trascendencia e inmanencia. Y finalmente, otra visión fenomenológica más de corte heideggeriano, que es la noción de evento. Evento es lo que pasa sin que yo lo genere, lo que está fuera de mi proyecto, lo que acaece. La palabra caer está ahí, en alemán es la palabra ocurrencia, cuando decís, así, ¿no? Ereignis, lo que sucede y se apropia de vos y vos te apropias de eso. Podés decir que no, pero la visión de Joas es distinta a esta que yo he estado, y es la que estoy estudiando ahora, por eso simplemente como una cosa así infieri que la estoy tratando de estudiar. Tiene que ver la sacralización con una experiencia de sentimiento. Lo primero en cualquier experiencia religiosa no es un dogma. No es un dogma. Yo me acordaba que incluso los teólogos de la liberación dicen que no está primero la ortodoxia y después la ortopraxis, sino al revés. Primero es la ortopraxis. Primero es una práctica, es un hacerlo religioso. Es un sentido del mundo, es un sentimiento. A mi juicio eso siempre ha tenido muchos problemas, será porque yo soy una persona sin mucho sentimiento en este sentido. Quizás a mí me gustan más los místicos que dicen que todo es sequedad, desierto, oscuridad. Yo ahí me siento más en mi casa, digamos. Yo entiendo eso. Pero lo que dice Joas es que hay una experiencia del sentimiento y del sentido del mundo, que a la persona la arroba. Está buena la palabra robar como se usa ahora, porque es así, la engancha. Y a partir de ahí tiene su valor. ¿Y por qué? Ahora sí, prometo que cierro. ¿Por qué para mí esto tiene una cierta importancia? Porque no es despectivo respecto de las experiencias religiosas de las personas. La visión laicista secularizadora, radical, que niega que cualquier persona pueda traer a colación su comprensión del mundo, a mi juicio es despectivo. Porque ¿quién soy yo? Uno de los derechos básicos de la edad moderna es que la persona pueda tener la creencia que quiere y que pueda expresarla y configurar su vida según ello. Ahora, por supuesto que tenemos que ver qué hacemos cuando eso va en contra de la vida comunitaria, ¿no? Pero esta posición al menos dice que no, que sí se tiene que permitir ese ingreso dentro de ciertas reglas. Bien, hasta acá llego. Si quieren charlamos ahora un poco. No, creo que Flavia va a decir algo. Bueno, no sé si primero un aplauso, me parece. Y solo para empezar la conversación entonces, yo pensaba, bueno, primero que me parece que hiciste un hermoso trabajo como nos armaste como un camino, ¿no? Que eso es muy importante en estas temáticas que están tan cargadas de cuestiones especulativas, históricas, sociológicas, desde un punto de vista filosófico, como vos bien dijiste, fenomenológicas, críticas, pragmáticas. Entonces parece que eso reviste una enorme utilidad. Yo solo así como tres puntitos. La primera cosa me parece, me encantó el recuerdo que hiciste de esta cuestión de, bueno, Levinas en algunas reflexiones sobre el hitlerismo dice esto, de cómo en el caso de la tradición católica latina,
o del catolicismo que nosotros conocemos como romano, pero en rigor él lo data en un momento a ese evento que voy a decir, que esto que yo estoy nombrando no existía, en los primeros siglos del cristianismo, dice, deja liberada una zona para lo profano. En el sentido de que, bueno, por ejemplo, uno puede observar, bueno, además, no lo voy a aburrir con fuentes patrísticas y cosas de esas, del cristianismo antiguo, en donde aparece la idea, los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo, hay un lugar para el gobernante temporal, diríamos, hay un lugar para que se desarrolle de algún modo una legitimación del poder, que siempre va a estar en una situación de conflicto respecto de qué vínculo tiene con el poder institucional cuando la religión se institucionaliza y se eclesializa, pero hay un lugar liberado. Él ahí está discutiendo, por supuesto, no meramente con otras formas de comprender la presencia o ausencia de un lugar para lo profano en las confesiones religiosas, sino también de un fenómeno que abarca, que se extiende más allá de las fronteras de lo institucional, y un fenómeno que se extiende más allá de las fronteras de la religión como una especie de fenómeno históricamente situado, confesionalmente determinado y doctrinalmente cerrado, o sea, como lo que, con toda la complejidad que eso tiene. Y yo ahí digo, entonces, partiendo de esa base, claro, hay una crisis, como vos bien marcaste, y el amigo Koselleck viene de allá lejos a nuestra ayuda, que es esta cuestión de cómo se ingresa a lo público, o para decirlo, el criterio kantiano, ¿no?, el de la publicidad, cómo algo entra a circular en un ámbito en que las voces están, bueno, más o menos igualadas, o esa es la pretensión. Un metro antes del problema de la universalidad, ¿no? Ahí está, hablando de Habermas, el famoso libro del 67, el de Historia y Crítica de la Opinión Pública, donde él plantea toda esta historia de cómo se genera una esfera de lo público, y evidentemente, y en un contexto de confesión de lo que nosotros llamaríamos las confesiones evangélicas históricas, en este caso el luteranismo, pero también otro fenómeno, caso del mismo Kant, el pietismo, aparece el surgimiento de un ámbito de publicidad en el cual la determinación, se entiende el deslinde racional de un ámbito para que acontezca esta circulación de una libre opinión, pero la reserva, ¿no?, que es el último Kant, de un ámbito donde, y ahí es el filósofo y no el sacerdote, el que habla confidencialmente en el oído del príncipe, porque bueno, se traspasa esa especie de distinción entre los expertos en lo religioso, en lo que podríamos denominar la curia, ¿no?, como suele decir Martínez Ruiz cuando habla de la Edad Media, y el pueblo fiel, o en la concepción monárquica en el caso de la institución católica romana, ¿no?, entre la figura de quienes detentan de alguna manera el monopolio de la mediación sagrada, ¿no?, y el pueblo fiel que está ahí buscando ver cómo lo median. Pero me parece que esto es un elemento importante porque hay una transposición de quién tiene esa voz confidencial para decir para dónde van las cosas, sobre todo en ese ambiente, ¿no?, en un ambiente de esta naturaleza. Pero el problema de lo público, para mí, respecto de lo religioso, está lejísimo de ser saldado. Y no solo en los países de tradición, ya no sé, bueno, pero ponele, tradición católica, sino también creo, y lo que vos señalaste recién respecto de Estados Unidos, me pareció interesantísimo también en estos otros lugares, porque ese modo de interacción que uno le parecería, comillas, sano, digamos, hay de todo y entonces está todo bien, en rigor no es así, ¿no? Así que eso me parece también un punto interesante. Bueno, y finalmente esta idea que tiene que ver con lo que dijiste, la cuestión del ambiente, yo no coincido mucho con ese exégesis, pero sí digo lo siguiente. A mí me parece que el problema fundamental respecto de porque me parece que es un buen ejemplo de la relación que suele haber entre la exégesis de cualquier texto sagrado, e incluso lo amplío, la consideración de lo sagrado que siempre supone, como ya nos han enseñado 400.000 personas, pero últimamente Agamben se ha hecho muy popular con eso, que es más viejo que el caldo, obviamente, la idea esta, bueno, qué sé yo, que el mejor libro para mí para todo esto es el vocabulario de las instituciones indoeuropeas de Van Benist, ¿no? Porque uno ahí me parece que encuentra más o menos todo el armamento en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Todas las herramientas y bueno. Pero ¿qué pasa? Sacralizar algo, esto me gustó mucho, esto de los procesos, ¿no? En donde así como hablábamos de la desacralización,
y eso es innegable, procesos de sacralización, como una experiencia humana bastante, no sé si fundante, pero sí de enorme gravitación. Cuando uno separa algo, esto es hacer algo sagrado, entonces evidentemente esa separación puede generar una serie, diferentes modos de relación. De hecho, los rituales están para mediar ese instante en el que yo separo, pero al mismo tiempo me relaciono, pero esa relación a su vez me conduce a otra esfera, a lo invisible por lo visible, ¿no? Y yo creo que en buena medida hay una cantidad de cuestiones a las que hoy nos enfrentamos, que tienen que ver a veces cuál es la exégesis de lo sagrado, tomando al texto sagrado quizá como el modelo de un texto que está escrito en nuestra lengua, en la lengua humana me refiero, como las cosas sagradas son cosas que en otro contexto con las que andaríamos todo el tiempo, qué sé yo, tomando el rito católico, el pan, el vino, una copa, no son cosas del otro mundo, pero en cierto contexto ya sabemos, ustedes antropólogas lo saben mejor que nosotros, cómo eso entra, vamos a decir así, en un proceso histórico-social. Porque el momento en el cual ese mandato bíblico, ¿no? Multiplicaos, dominad la tierra, bueno, el verbo ese que tiene que ver con la idea de la manipulación, el dominio, empieza a transformarse, como dirían Adorno, Horkheimer en este caso, en un verdadero proceso de instrumentalización devoradora, ya es Adorno, un paso más, cuando hay un sistema económico-social que se relaciona con el entorno natural de esa manera, o vamos a decir así, con ese mundo que se traza como mundo a ser explotado, ya no es ningún entorno natural, ni ningún cosmos, ni creación, ni nada, es pura disponibilidad para ser explotada, y con el ser humano, como diría Marx, y aquí me callo, como pura subjetividad sin objeto, ¿no? Lo que dicen los Grundrisse, una cosa disponible, privada incluso, cosa que no le pasaba al siervo de la gleba, de las herramientas de trabajo torpes, mínimos, o sea, despojado de todo. Entonces a mí me parece que hay un problema ahí cuando lo sagrado puede estar o esos procesos de sacralización pueden estar ligados a los procesos de despojamiento, ¿no? Y ahí me parece viene el viejo problema de la idolatría a terciar. Bueno, pero ahí dejo. Es un comentario sobre esta exposición que me ha parecido extraordinario. ¿Puedo decir algo? Me encantó lo que dijiste, y era la parte esa del capitalismo que yo la salté, pero ya que me dejas ese pie me parece re importante. La religión no se da in abstracto, se da siempre dentro de ciertos contextos. El aporte de Joas frente a esto, apoyándose en Durkheim, en Otto y en tantos otros, es no le hagamos caso a la versión de cierto marxismo de catequesis marxista o cierto freudismo de catequesis freudiana que dicen, bueno, lo religioso se reduce al nombre del padre o se reduce a una relación económica o cosas por el estilo. Están esas, y me parece que el gran aporte de Benjamin en ese texto muy cortito, que es Capitalismo como religión, que es súper recomendable ese texto, súper recomendable, porque ¿qué es lo que él dice ahí? El capitalismo tiene muchos de los rasgos de una religión, pero tiene uno que las religiones tienen y el capitalismo no tiene. En las religiones, al final, hay redención de la deuda. En el capitalismo vos te morís deudor. No hay redención. Se multiplica. Lo cual es lo que me llevó a mí a pelearme con... Nosotros con Levinas hicimos buena pareja durante muchos años. Fuimos pareja durante muchos años, pero hace unos años que yo lo miro, él me mira y no, la cosa no es como era. Porque claro, no sé si ustedes conocen a Manuel Levinas, un gran filósofo a quien citó recién Flavia, en una obra que a mí me da una envidia bárbara, pues se llama Algunas reflexiones sobre los peligros del hitlerismo, que le escribió en el año 34, o sea, hacía un año que Hitler estaba en el poder, y Levinas es de 1906, o sea que tenía 20 y pico años. Qué envidia que me da esa gente que de jovencito nomás ya son crack, ¿no? Y uno a los 50 y pico está tratando de pensar algo, ¿viste? Bueno, pero a lo que voy con Levinas es, él piensa que la deuda con relación al otro no es infinita, nunca se acaba.
Y para mí eso tiene un poco el problema. Giménez lo dice en otro sentido, obviamente, que lo que dice Benjamin. Benjamin lo dice en función del sistema capitalista en el que estamos. Y para volver a lo que decía Flavia, muchas veces lo religioso fue cómplice de esa idolatrización del capital, ¿no? Y yo creo que también puede ser una gran herramienta. Pienso en el texto de Mijael Lowy, Guerra de Dioses, donde él muestra, por ejemplo, cómo las tradiciones. Él no es un judío ateo, o sea, no es una persona que esté haciéndolo desde cierta apología, pero muestra cómo las tradiciones liberacionistas latinoamericanas de raigambre cristiana y católica cristiana fueron formas realmente serias de enfrentar al capitalismo, ¿no? De desmitificar al capital. Pero nada, simplemente agradecerles la presencia. Bueno, gracias Fabiola por quedarte hasta el final. Bueno, gracias Gustavo también por tu presencia, también es un honor que estés aquí. Flavia, una vez más sabemos que venís de varios trotes, así que la verdad que fue muy, muy importante tu presencia y tu palabra. Y bueno, Diego, esperamos que tengamos otras oportunidades para seguir charlando y escuchándote. Muchas gracias.